Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se encuentren muy bien y bueno, que les guste este canal, los videos que he subido y se animen a suscribirse. También pueden activar la campanita de notificaciones si no quieren perderse ninguno de mis videos. Así YouTube les estará avisando cada que yo suba uno nuevo. Si ustedes nada más vienen aquí por un video en específico o no son muy común de regresar a mi canal, pues no tienen que activarla si les da igual perderse mis videos. Pero les repito, si no se lo quieren perder, pueden activar la campanita con todas las notificaciones. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una puntada para un chal. No nada más se tiene que trabajar para eso, también pueden utilizarlo para una blusa, algún vestido, para infinidad de proyectos. Pero este ejemplo que yo les voy a dar es como para un chal. Para los materiales yo estaré utilizando esta lana, como pueden ver tiene mucho brillito, dorado entre rosita. Esta es aproximadamente de 2 milímetros de grosor, es muy bonita, es perfecta como para tejer un chal. Y voy a estar utilizando mi gancho de 2.5 milímetros. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance o también dependiendo de qué proyecto estarán tejiendo con esta puntada. Si se quedan hasta el final y les gusta esta puntada, me dejan saber en comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con ella. Comenzamos por conocer el múltiplo de esta puntada. Es de 5 más 2. Quiere decir que ustedes se van a ir tejiendo de 5 en 5 hasta tener los centímetros adecuados para el proyecto que están tejiendo. Una vez que tengan el múltiplo de 5 y los centímetros necesarios, le van a agregar 2 cadenitas más. Por eso se dice es 5 más 2. Hacemos nuestro nudo. Así, y como les mencioné, vamos tejiendo de 5 en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Así nos vamos tejiendo hasta tener las cadenas necesarias. Para la muestra estaré tejiendo 40 cadenitas. Si ustedes son principiantes y quieren primero aprenderse la puntada, pueden iniciar con el mismo total de cadenas. Una vez que ya sepan tejerla, pueden irse a tejer el proyecto más grande. Tengo aquí el múltiplo de 5, que son 40 cadenas. Como les dije, le tenemos que agregar 2 más. Múltiplo de 5 más 2. Nos saltamos la primera cadenita. En la número 2 tejemos un punto bajo. Así. En la siguiente cadena introducimos, tomamos hebra y sacamos 2 pestañas, tomamos hebra y cerramos, otro punto bajo. En la siguiente volvemos a repetir. Esta primera vuelta nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Llegué aquí al final con mis puntos bajos. Para la siguiente vuelta estaremos levantando 1, 2, 3 cadenitas, que ya nos equivale a un punto alto. Vamos a girar y en el primer punto, en este, estaremos tejiendo un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Quiere decir que hicimos un aumento en este primer punto. Un aumento es 2 puntos o más en el mismo punto. Aquí tenemos 2 puntos altos. Vamos a tomar lazada y nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4. En el punto número 5 introducimos y sacamos hebra. Jalamos, tomamos lazada, en el mismo punto introducimos, sacamos hebra, jalamos. Llevamos 2, tomamos lazada, en el mismo punto introducimos, sacamos hebra, jalamos, llevamos 3 y una última vez tenemos 4. ¿Ok? Hicimos 4 lazaditas, tomamos lazada y las cerramos todas juntas. Hacemos una cadena para sujetar. Tenemos un punto puff. Vamos a tejer 3 cadenitas más. 1, 2 y 3. Tomamos lazada, en el mismo punto vamos a repetir otro punto puff, o sea 4 lazaditas. Jalamos, llevamos una, siempre jalamos 2, 3, 4. Tomamos lazada, lo cerramos todo junto, también esta hebrita de aquí, una cadena para sujetar y 3 cadenas más, 1, 2 y 3.
repetimos un tercer punto puff en este mismo punto. 1, 2, 3, 4. Tomamos hebra, cerramos todas juntas. Aquí nada más hacemos la cadena para sujetar y miren, tenemos estos 3 puntos puff separados de 3 cadenas, porque no contamos la cadena que es para sujetar. Volvemos a repetir, tomamos lazada, nos saltamos 1, 2, 3, 4 puntos. En el número 5 repetimos. Vamos a tejer el punto puff y jalamos, llevamos 1, 2, 3, 4. Tomamos lazada y cerramos. Una cadena para sujetar y 3 cadenas más para dar espacio. Repetimos, a mí me gusta jalar la hebra así para que sea más fácil. En el mismo punto volvemos a repetir un punto puff. Jalamos, llevamos 1, 2, 3, 4. Tomamos lazada, cerramos junto con esta hebrita de aquí, una cadena para sujetar y 3 cadenas más, así. Volvemos a repetir un tercer punto puff en el mismo punto. 1, 2, 3, 4 lazaditas, cerramos, me falta una hebra, cerramos y la cadena para sujetar. Tenemos otro grupito de 3 puntos puffs. Vamos a repetir, tomamos lazada, saltamos 1, 2, 3, 4. En el número 5 volvemos a repetir. Llegué al final y miren, tenemos algo así. Aquí al final debemos de terminar como comenzamos. Tengo la cadena para sujetar este punto puff y aquí tengo 5 puntos restantes. Nos saltamos 1, 2, 3, 4. En el último, que es el número 5, estaremos tejiendo 2 puntos altos. Aquí tenemos 1. En el mismo punto volvemos a repetir otro punto alto para tener los 2. Y ahora sí tenemos terminada la primera vuelta. Miren qué bonita se mira. Vamos a comenzar la segunda vuelta. Aquí estaremos levantando 1, 2, 3 cadenas, giramos. Estas 3 cadenas equivalen a un punto alto y es para este punto. En el siguiente estaremos tejiendo un punto alto. Cerramos 2 y 2. Nos vamos directamente a estas 3 cadenitas y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas. En las siguientes 3 cadenitas volvemos a repetir 1, 2, 3 puntos bajos. Aquí en la siguiente vuelta, en estas 3 cadenitas, estaremos repitiendo este grupito de los 3 puntos puff. Ok, nos vamos a este espacio entre motivo. Aquí tejemos un punto bajo. Nos vamos a las 3 cadenitas y repetimos 1, 2, 3 puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas. En las siguientes 3 cadenitas volvemos a repetir 1, 2, 3 puntos bajos. Entre motivo, un punto bajo. Una vez más en las 3 cadenitas, 1, 2, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas. En las siguientes 3 cadenitas, 1, 2, 3 puntos bajos. Entre motivo, punto bajo. Esto lo repetimos por toda la vuelta. Llegué aquí al final, tenemos algo así. Aquí al final vamos a buscar el punto alto y en este estaremos tejiendo un punto alto. En las 3 cadenitas, aquí están, en la tercera pinchamos y tejemos el segundo punto alto, tal como iniciamos. Así y así. ¿Ven? Entonces tenemos terminada la vuelta número 2 y tenemos algo así. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas y giramos. Estas 3 cadenas, como siempre, es un punto alto, equivale a este. En el siguiente
tejemos un punto alto. Sin cadena de separación, en estas 3 cadenitas vamos a repetir este motivo de aquí. 1, 2, 3, 4 lazadas, cerramos todas juntas, una cadena para sujetar y 1, 2, 3 para dar espacio. Y volvemos a repetir un segundo. 1, 2, 3, 4 lazadas, cerramos todas juntas, una cadena para sujetar y 3 cadenas para dar espacio. Otra vez más, 1, 2, 3, 4 lazaditas, cerramos y una cadena para sujetar. ¿Ven? Volvemos a repetir sin cadena de separación, pasamos a estas 3 cadenitas y volvemos a repetir el motivo. Una lazada, 2, 3, 4 y cerramos. Una cadena para sujetar y 3 cadenas más. 1, 2 y 3. En el mismo espacio, 1, 2, 3, 4 lazadas, cerramos todo junto, una cadena para sujetar y 3 cadenas más. En el mismo espacio repetimos 1, 2, 3, 4 lazaditas, cerramos todas juntas y una cadena para sujetar. Esto lo estaremos repitiendo en las 3 cadenitas, aquí, aquí, así hasta llegar al final. Ya terminé aquí mi vuelta, llevamos algo así. En la siguiente vuelta, perdón, aquí terminé con mis 2 puntos altos, uno en cada punto. Para la siguiente vuelta vamos a repetir 3 cadenas, 1, 2 y 3, equivale a un punto alto y giramos. En el siguiente punto repetimos un punto alto, así. Nos venimos aquí a las 3 cadenas y hacemos nuestros 3 puntos bajos, 1, 2 y el número 3. 1, 2, 3 cadenas, en las siguientes 3 cadenitas, 1, 2, 3 puntos bajos. Aquí en la siguiente vuelta van a repetir este motivo. Entre motivos, aquí, un punto bajo. En las 3 cadenitas, 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. En las siguientes 3 cadenitas, 1, 2, 3 puntos bajos, entre motivos, puntos bajos. Así se van repitiendo esta vuelta. En la siguiente repiten esta de los motivos y así se van hasta que tengan terminado su proyecto. Depende de qué proyecto están tejiendo. Yo le voy a avanzar a unas vueltas y después voy a regresar para mostrarles qué tan precioso se mira ya con más vueltas avanzadas. Miren, ya le avancé a varias vueltas y tenemos algo así. Aquí en la parte de aquí de abajo me quedó algo ajustado porque hice las cadenas y los puntos bajos muy apretados. Así que ese es un tip, no lo hagan muy apretado, háganlo flojito para que esto les quede más cuadradito. En la puntada es bien preciosa. Miren, aquí tenemos de un lado y este es el otro lado. Es muy bonita. Entonces espero que este video les haya gustado, que se animen a tejer algún proyecto con esta puntada. Y si lo hacen, por favor me lo dejan saber en comentarios. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en otro video. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana con un video más. Cuídense mucho. Bye.